Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. El proceso del pecado. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para entender plenamente el versículo clave de Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, es vital situarlo en su contexto literario, histórico y teológico. El libro de Santiago es una epístola práctica que aborda cómo la fe cristiana debe manifestarse en la vida cotidiana. Santiago, conocido también como Jacobo, el hermano de Jesús, es el autor de esta epístola y líder de la iglesia en Jerusalén. Este libro se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión, indicando que su audiencia principal eran judíos cristianos que vivían fuera de Palestina. Estos creyentes enfrentaban diversas pruebas y tentaciones, y Santiago les proporciona instrucciones claras sobre cómo vivir una vida que honra a Dios en medio de estas dificultades. En los primeros versículos del capítulo 1, Santiago aborda el tema de las pruebas y la perseverancia. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, anima a los creyentes a considerar como un gran gozo cuando se enfrenten a diversas pruebas, ya que éstas producen paciencia y madurez espiritual. Luego en Santiago capítulo 1 del versículo 5 al 8, enfatiza la necesidad de pedir sabiduría a Dios con fe sin dudar, para poder enfrentar las pruebas con éxito. La transición del tema de las pruebas a la tentación en los versículos 12 al 15 es natural, ya que las pruebas externas pueden convertirse en tentaciones internas si no se manejan correctamente. El versículo 12 introduce una bienaventuranza para aquellos que perseveran bajo pruebas, proponiendo la corona de vida a aquellos que aman a Dios. Esta corona simboliza la recompensa eterna para los fieles. Inmediatamente después, Santiago aborda el malentendido común entre los creyentes, la fuente de la tentación. En Santiago capítulo 1, versículo 13, aclara que Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Este versículo establece un principio teológico fundamental. Dios es santo y no es la fuente de nuestra tentación. Llegamos así a los versículos clave de Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, donde Santiago expone la verdadera fuente de la tentación. Dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos versículos proporcionan un análisis profundo de la mecánica de la tentación y el pecado. La palabra concupiscencia se refiere a un deseo fuerte o una lujuria desordenada. No necesariamente es un deseo sexual, puede referirse a cualquier deseo que va en contra de la voluntad de Dios. Santiago personifica la concupiscencia como algo que atrae y seduce al individuo. Este lenguaje sugiere una trampa o un señuelo que apela a nuestros deseos internos. El proceso de la tentación se describe en términos de atracción y seducción, que son palabras cargadas de intención y deliberación. No es una atracción pasiva, es activa y busca capturar nuestra atención y voluntad. La imagen de la concupiscencia, o sea, concibiendo el pecado, es particularmente poderosa. Es una metáfora de gestación sugiriendo que el pecado no ocurre instantáneamente, pasa por un proceso de desarrollo. Este desarrollo implica la meditación sobre el deseo, la planificación de la acción y finalmente la ejecución del pecado. El versículo 15 completa la progresión mostrando las consecuencias inevitables. Dice la palabra: entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La muerte aquí no se refiere solo a la muerte física, sino principalmente a la muerte espiritual y a la separación de Dios. Es una advertencia severa sobre la naturaleza destructiva del pecado. Para entender mejor esta progresión, podemos considerar el relato del pecado de David con Betsabé en 2 Samuel capítulo 11. David primero ve a Betsabé, ahí vemos la concupiscencia, luego la desea y la manda a llamar, aquí vemos la atracción y seducción. Finalmente comete adulterio, aquí vemos el pecado, y enfrenta graves consecuencias incluyendo la muerte de su hijo, aquí vemos la muerte. Este relato ilustra cómo un deseo desordenado puede llevar a una cadena de eventos destructivos. Teológicamente, este pasaje nos enseña sobre la depravación humana y nuestra inclinación natural hacia el pecado. Contrasta con la santidad de Dios y su incapacidad para atentar al mal. En Romanos capítulo 7, versículos 18 al 25, Pablo describe una lucha similar con el pecado, reconociendo que en nuestra carne no hay nada bueno y que necesitamos la redención y el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación. Históricamente, la audiencia de Santiago enfrentaba persecuciones y presiones externas que podían llevar a tentaciones internas como el resentimiento, la envidia y el deseo de abandonar la fe. Santiago quiere asegurarse de que comprendan que estas tentaciones no provienen de Dios, sino de sus propios deseos desordenados. El contexto de Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, nos ofrece una visión profunda de la naturaleza interna de la tentación y el pecado. Nos llama a examinar nuestros propios deseos y a buscar la santidad y la ayuda de Dios para resistir la atracción del pecado. Es una exhortación a vivir de manera consciente y dependiente de la gracia y sabiduría de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En este pasaje, Santiago nos invita a reflexionar sobre la naturaleza interna de la tentación y el pecado. La tentación es poderosa porque encuentra un terreno fértil en nuestros deseos desordenados. Es un recordatorio de que nuestra lucha contra el pecado comienza en el corazón y la mente. Al reflexionar sobre cada uno es tentado, debemos reconocer nuestra vulnerabilidad humana. Ninguno de nosotros es inmune a la tentación. Esta verdad debe llevarnos a una actitud de humildad y dependencia de Dios. La tentación, según Santiago, nos atrae y nos seduce. Estas palabras pintan un cuadro de una trampa meticulosamente preparada que apela a nuestros deseos más profundos. La progresión de la concupiscencia a la muerte en el versículo 15 es alarmante. Nos enseña que el pecado no es un evento aislado, sino un proceso. Comienza con un deseo desordenado, luego se convierte en acción pecaminosa y finalmente lleva a la muerte espiritual. Este entendimiento nos debe llevar a tomar en serio nuestras luchas internas y a buscar la ayuda de Dios para manejar nuestros deseos. La aplicación práctica de este pasaje es crucial. Nos invita a ser proactivos en manejar nuestros deseos y tentaciones. En primer lugar, debemos reconocer y aceptar nuestra vulnerabilidad. Este reconocimiento nos llevará a una dependencia constante de la gracia de Dios y a una vida de oración ferviente. Debemos también cultivar un corazón puro. Esto implica alimentar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, permitiendo que sus enseñanzas moldeen nuestros deseos. El Salmo 119, versículo 11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones nos ayuda a resistir la tentación. Las consecuencias de sucumbir a la tentación y el pecado son serias y destructivas. Santiago no minimiza la gravedad del pecado, nos muestra que la culminación del pecado es la muerte. El pecado destruye nuestra relación con Dios, nuestra paz interior y nuestras relaciones con los demás. La muerte espiritual se manifiesta en una separación de Dios. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Además, el pecado tiene consecuencias tangibles en nuestras vidas diarias. Puede llevar a la destrucción de matrimonios, familias y amistades. La lujuria y la tentación, cuando no se controlan,
pueden resultar en adicciones y comportamientos destructivos. Por lo tanto, es vital tomar en serio las advertencias de Santiago y manejar nuestros deseos de manera bíblica. Santiago nos advierte claramente sobre la naturaleza engañosa de la tentación. Nos enseña que no podemos culpar a Dios por nuestras tentaciones, en cambio debemos mirar dentro de nosotros mismos. Esta advertencia es crucial, porque a menudo buscamos excusas o culpamos a factores externos por nuestros pecados e incluso algunos llegan a culpar al Señor. La advertencia de Santiago también incluye la progresión inevitable de la concupiscencia al pecado y del pecado a la muerte. Nos advierte que el pecado no permanece inofensivo o contenido, crece y se desarrolla llevando a consecuencias devastadoras. Por eso debemos estar en guardia y manejar nuestros deseos desde el principio. Otra advertencia importante es no subestimar la tentación. A veces podemos pensar que somos lo suficientemente fuertes para manejar la tentación por nuestra cuenta. Santiago nos enseña que esta actitud es peligrosa. Debemos ser humildes y buscar la ayuda de Dios constantemente para resistir la tentación. El diablo es astuto y utiliza nuestros deseos internos para atraernos al pecado. Una de sus trampas más efectivas es distorsionar la verdad y hacer que el pecado parezca atractivo o inofensivo. Otra trampa del diablo es la gratificación instantánea. Nos tienta a satisfacer nuestros deseos inmediatamente, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esta mentalidad nos lleva a actuar impulsivamente y a caer en pecado. El diablo también usa la culpa y la vergüenza como trampas. Después de hacernos caer en tentación, nos acusa y nos llena de culpa, alejándonos aún más de Dios. Es vital recordar que aunque caigamos, tenemos un abogado en Jesucristo que intercede por nosotros y nos ofrece perdón y restauración cuando nos arrepentimos. Jesús nos enseña mucho sobre la tentación y cómo manejarla. En Mateo capítulo 4 vemos cómo Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Su respuesta a cada tentación fue citar la Escritura, mostrando la importancia de conocer y usar la palabra de Dios como defensa contra la tentación. Jesús también nos enseña a orar para no caer en tentación. La oración es una herramienta poderosa para buscar la protección y guía de Dios. Además, Jesús nos ofrece esperanza y fuerza para superar la tentación. Jesús comprende nuestras luchas y está dispuesto a ayudarnos en nuestra debilidad. En nuestra vida actual, enfrentamos tentaciones constantemente. La tecnología y la cultura moderna han amplificado la accesibilidad a las tentaciones, especialmente en áreas como la lujuria. Para aplicar las enseñanzas de Santiago y Jesús, debemos ser intencionales en nuestras acciones y decisiones diarias. Debemos establecer límites saludables. Esto puede incluir evitar situaciones o contenidos que sabemos que nos pueden tentar. La sabiduría práctica es evitar el mal antes de que tenga la oportunidad de atraer nuestra atención. Debemos depender de la palabra de Dios y la oración diariamente. Esto nos fortalece nuestra resistencia contra la tentación. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual que nos equipa para la batalla contra el pecado. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, perdóname si he sido vulnerable a la tentación y que mis propios deseos desordenados pueden llevarme al pecado. Señor, necesito tu ayuda y tu gracia para resistir. Purifica mi corazón y renueva mi mente con tu palabra. Ayúdame a guardar tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. Padre, te pido que me des discernimiento para reconocer cuando estoy siendo tentado y la sabiduría para tomar decisiones que te honren. Protégeme de las trampas del diablo y de las mentiras que él utiliza para hacer que el pecado parezca atractivo. Te pido que me ayudes a depender más de ti cada día, sabiendo que en mi debilidad tu fuerza se perfecciona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.